Bienvenidos y bienvenidas a este duelo, a este encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga de la Segunda División. Barcelona y Torrejón que se van a enfrentar en esta playa de la Reya, en Mazarrón. El Barcelona, que es segundo con 18 puntos, y el Torrejón, que es tercero con 16. Duelo en la cúspide con, por supuesto, el líder, mirando de reojo con el líder, mirando a ver qué pasa en este partido. Un líder que va a cerrar la jornada aquí a las 11:30 ante el Spartan Beach Soccer, en un partido previsiblemente que tiene como favorito claro al equipo, favorito claro al conjunto de Benidorm. La pelota que va a echar a rodar de un instante a otro. Vemos ahí el sorteo de capitanes, el bueno de Quique Martín por parte del Torrejón, el bueno de Alsaquer por parte del Barcelona. Y ahí el saludo protocolario, el saludo que va a tener, que va a buscar el encuentro. Recuerden, 3 partes de 12 minutos. 3 partes de 12 minutos con tiempo parado cuando haya una interrupción y cuando haya goles. Esperemos que podamos cantar mucho. Ahí la pelota que la va a disponer el conjunto barcelonés. La pelota que la va a disponer el equipo de Barcelona. Primer esférico. Cuando esperan que se cumplan las 10:15 para dar el pistoletazo. La pelota que va a tener, que va a buscar el conjunto. La pelota que la va a buscar el conjunto barcelonés. Ahí el quiebro, el remate bloqueado por la defensa. Pelota para Quique Martín, a punto de meterse en un problema. Ese balón que lo dejó atrás, esa pelota que la va a buscar desde la línea lateral. Esférico que va a poner ya desde la banda, pero va a poner ya desde ese perfil izquierdo. Intentaba tocar por delante, se equivoca en la entrega, se la quita de encima el jugador de Barcelona. Se la quita de encima y esa pelota, ese balón que lo va a sacar, que lo va nuevamente a poner en circulación el conjunto madrileño. Balón para el guardameta Román Gros, el que la intentaba tocar por delante. Román Gros que la pone y el esférico que lo va a buscar, que lo va a poner ya el guardameta. Balón hacia el perfil izquierdo, esa pelota atrás, tranquilidad a la hora de elaborar por parte de el conjunto catalán, pero la realidad es que ese balón se acabó perdiendo por línea de banda. No fue bueno el pase cuando la tiene ya Román Gros, la tiene ya el cancerbero, que se apoya en Toni Serrano. Este para Gros, Gros que la cambia de lado, la pone ahí para su compañero. Esférico de un Haaland que cede para Román Gros, Gros que sigue avanzando, Gros que le pega, bloqueó bien el jugador de Barcelona. Dirían que esa pelota había salido, ojo a la chilena, se envenenó tras tocar en la arena, se envenenó tras tocar el suelo, pero el balón acabó marchándose por encima del travesaño. Ha tenido y de qué manera el equipo
La ha tenido de qué manera el conjunto. El balón, ahí que se lo va a llevar. Pedían falta, indica el árbitro que no hay nada. Indica el árbitro que no hay absolutamente nada. Y ese esférico que lo va a tener 9.26, 9.15, perdón. Y crono parado. Y ahí Amun Haaland que ya se levanta. Que la va a tener su guardameta. Balón para Román Gros. Y el esférico y vuelve a llegar al guardameta. 9 de partido. Este primer periodo. Ahí vuela la maniobra. Arriesgó. A punto de llegar y el gol. Y el remate de bajo palos. Y el gol. Arriesgó sobremanera Román Gros. El remate que se sacó de la manga. Y ahí Alexander Adjei, que no falló. En boca de gol para ponerle el 1-0 en el luminoso, para poner el 1-0 en el marcador. Se adelanta Torrejón, se adelanta el equipo madrileño que ahora mismo estaría asaltando a segunda plaza liguera. Ahora mismo estaría asaltando esa segunda posición en la clasificación cuando intentaba la atajada de Román Gros, atajada del jugador, el esférico por dentro, pedían falta, no indica nada el colegiado, no indica nada el árbitro de la contienda. Y el balón y lo va a buscar. Ese esférico. La mueve ahora Torrejón, 8-17. Para llegar al final. Ese balón que lo cede de cara para su compañero. 7:53 es lo que resta. Pelota que se la queda Román arriba, llega ahí el autor del tanto, llega Alexander Adjei. El esférico que se lo queda, pero no puede conectar con su compañero. Pelota arriba, balón para Alexandre. Vuelta a empezar para el conjunto barcelonés. El esférico lo va a poner y ese remate que lo va a poner desde la lateral. Esférico atrás para el guardameta. La queda, la cede para su compañero. Juega la cesión que era muy comprometida. Sale con la pelota controlada. Ahora la tiene el conjunto catalán. El remate que se marcha fuera. Va a ser saque de esquina. La pone rápido al segundo palo. Intentaba sorprender. Se quiere hacer con el balón. Se quiere hacer con esa pelota. El esférico. Y lo va a tener, que lo va a poner el equipo azul y blanco. Pelota ahí para el dorsal número 8, es Diogo Alves. Y la mueve, deja de cara para su guardameta. El balón y lo pone, pedían una posible falta, recupera, que bien salió, ahí va por esa pelota, el esférico para Diogo Alves, el balón y lo va a tener, que lo va a poner
Arriba, pelota larga, ojo al remate. Bien ahí Román Gros. Evitando males mayores, evitando problemas. Y el balón que lo va a buscar en largo. 5-20 para llegar al final. La pelota al remate y el tanto. El tanto de la Igualada. Empata el conjunto catalán. Empata el conjunto barcelonés con ese remate cruzado. El gol que se lo apuntamos a Mantas. Le pegó con el alma para poner las tablas en el marcador. Vamos ahí ese remate. No pudo hacer nada Román Gros para evitar el tanto. El balón lo va a poner Torrejón, que lo va a poner el conjunto madrileño. Cuando restan 5-13 para llegar al final de este primer periodo. Ahora el remate duro que atrapa el guardameta. Remate duro que atrapa el cancerbero. Pelota al perfil izquierdo. Ahí controla Diogo Alves. Diogo Alves que cede atrás para su portero, que cede atrás para su guardameta. El balón dentro. Pelota que la quiere elevar para la chilena. Buena la acción defensiva del guardameta. Buena la acción defensiva del jugador. Pelota arriba, balón largo. Que no encuentra destinatario. Pelota para el Barcelona, balón al segundo palo, no puede llegar a ese esférico, no puede llegar a esa pelota. Y el balón que lo va a quedar, ojo ahí, porque Román Gros a punto estuvo de meterse en un buen lío. Pelota al área, despeja con la testa, despeja el balón y la va a tener, la va a mantener desde ese perfil ofensivo. Tiene que sacarla. El lanzamiento, recupera Torrejón, ojo porque puede ser buena. Torrejón que le pega el remate y se queda el balón, ojo a la chilena y la tocó lo justito. No fue del todo buena esa chilena, no fue nada definitoria. El balón y lo va a tener, que lo va a buscar. Pelota a la banda, balón que mueve de un lado a otro. Pelota que va a buscar, balón arriba, ese esférico que se lo queda. Y ese balón que va a buscar, que va a tener ahí el largo, balón arriba, pelota que recupera. Ojo al lanzamiento, ensayo. Y el esférico y lo va a mover, que lo va a tener. Va a buscar el balón, va a buscar la pelota. Ese esférico que se lo queda el guardameta. Ese esférico que se lo queda el cancerbero. Balón que lo mueve, ojo ahí porque se la queda. La manopla de Román Gros, la manopla del cancerbero. Y ese esférico y lo va a poner desde la esquina, preparado
ya para evitar males mayores. El esférico, ahora ahí es Mateusinho quien tiene que echarse agua por esos problemas. Entró agua en la cara. El balón que lo va a buscar, que lo va a tener en ese perfil izquierdo. 1.29 resta de partido. 1.29 resta de este primer periodo, el segundo partido de la jornada aquí en la playa de la Reya. Balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota atrás, ahí ante la presión de su rival. Le queda el guardameta, puede correr, sale bien Alexandre, sale bien el jugador y el esférico, y lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota arriba, corta bien con el esférico. Entramos ya en el último minuto del encuentro. Estamos ya en el último minuto del primer periodo. Pelota que la mueve a la banda, la mantiene ahí en el límite, la deja atrás para su compañero, para su guardameta. Balón de un lado a otro, la pelota pues que la quiere quedar, la quiere cambiar atrás, o como que se equivoca, pues la ha tenido Alexander Adjei, ha tenido para el segundo de su equipo y de su cuenta particular. Balón largo, pelota que se la va a quedar, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del primer periodo, empate a 1 entre Barcelona y Torrejón, todo por decidir, un pequeño descansito y volvemos con ese segundo periodo entre dos de los gigantes de esta segunda división del fútbol playa nacional. Se marchen hasta ahora.
Muy buenas de nuevo, estamos ya preparados para el segundo periodo, preparados para este segundo periodo del partido. Está enfrentando a Torrejón y a Barcelona. De momento 1-1 en el marcador, de momento 1-1 en el luminoso. Se adelantó Torrejón gracias al tanto de Alexander Adjei. Perdón, se adelantó el Torrejón gracias al tanto del dorsal número 11 de Abdul. Empató Mantas para el Barcelona. Así que es los autores de los goles. Abdul, debemos presionar arriba a salida de balón cuando la mueve de un lado a otro y la pelota se la tiene que quitar de encima. Buenísima la presión de Abdul, buenísima la presión del guardameta, del jugador al guardameta. Ahí vemos la entrada de el perfil izquierdo. La pelota se la va a quedar el Barcelona Soccer Club. Ahora se equivoca en el control, no puede hacerse con ella Al-Shakir. Balón que pone ya Tony Serrano y que deja para Víctor Viala. Víctor Viala que le pega. Puntito ha estado, juega al remate, se durmió la defensa de Barcelona. Punto ha estado de aprovecharlo el conjunto madrileño, el conjunto de Torrejón de Ardoz. Esférico que lo va a tener, que lo va el balón y lo va a recuperar cuando pide falta en ataque. La concede el colegiado, sacó la falta. Ahí el bueno de Jesús sacó la falta. El 12 que va a tener ya la oportunidad. Yo creo que yo apuestas que se la deja al portero, que no le va a pegar desde tan lejos, pero ahí está colocando la montañita. Yo no sé si tiene intenciones diferentes. El jugador está muy lejana. Vemos ahí como toma distancia. No, se va a poner al portero, efectivamente. Eran muy lejanas para probar con el disparo, para regalarle la pelota y se la queda el conjunto madrileño. Balón arriba, la gana en el salto. Ahí el jugador de Barcelona la gana en el salto para mandarla directamente a córner. Y el balón que ya lo pone al área. Buena ahí la cesión. Ojo a la pelota en dos tiempos. La atrapa. Hubo falta de Amujalan en su intento de llevarse esa pelota. Acabó arrollando al guardameta. Acabó arrollando al cancerbero. Vamos ahí como esta pelota que se quedó muerta. Intentó meter la pierna a Haaland y al final acabó impactando de forma involuntaria con el guardameta. Cuando la va a patear, cuando la va a tener el conjunto. Tener el conjunto barcelonés. También muy lejana la falta. Vamos a ver lo que inventa desde ahí. Pues la va a tocar en cortito para su compañero. Balón de cara, la pelota tuya mía, es esférico por delante. Ese balón que se va a quedar en el perfil derecho. Pelota atrás, pelota que gana en el conjunto barcelonés. Ahí quiere salir con la pelota controlada Diego Alves que se apoya en Al-Shakir. Sigue bajando el crono, siguen bajando los minutos y el esférico y lo va a dejar de cara, que lo va a dejar atrás para su compañero. Pelota arriba, balón largo, ese esférico que se lo queda y la pelota que va a tener, que va a disponer el jugador
de Barcelona. Pelota para el conjunto barcelonés. Ese esférico que lo mueve, esa pelota que la mueve de un lado a otro. Y el esférico que se lo va a quedar, que lo va a tener el conjunto de Torrejón. Ahí la picadita, la pone por delante, ojo porque puede ser buena, quiere hacerse con ese balón. Era el capitán quien buscaba esa pelota, era Quique Martín. Ahora es Barcelona quien quiere montar el ataque. 8:20 para llegar al final del segundo periodo. 1-1 sigue el marcador. 1-1 sigue este partido que os estamos cantando ante los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Pelota al perfil derecho. También ahí al Saquer que la cambia. El remate de Chilena que se marcha alto. El remate de Chilena que se marcha por encima del travesaño cuando ahora lo intentaba. Balón al área. El cabezazo que no encuentra portería por muy poquito. La ha tenido Abdul. Qué buena como puso la cabeza. Ese balón que a punto ha estado de colarse en el fondo de las mallas para volver a adelantar al equipo de Torrejón. La pelota hacia la banda, la baja Diogo. Luego que se la queda, ojo ahí porque puede llegar el remate, demasiado desviado. Vemos ahí como ya sí que la playa está en hora punta, a pesar de ser tan solo las 11:20. Multitud de bañistas que ya disfrutan de un buen día de sol y calor aquí en la playa de La Reya. Está por delante, la tiene el conjunto barcelonés. Quiere salir el guardameta, tiene que ir a por ella Víctor Viala. Pelota larga, es Abdul quien la mueve. Abdul que la ponía al área para la llegada de Amund Haaland que quiere buscar la chilena. Bueno, el recorte en dos tiempos, atrapa el meta del conjunto catalán. La pelota que ya la pone al perfil, ya la pone el guardameta. Va a buscarlo, va a tener el balón. Pelota al área y el gol. Doblete de Abdul para los suyos. Marca el 11, marca Abdul. La pelota y la puso al fondo de las mallas. Y ahora Márquez pide el cambio porque se está desfondando sobre el campo. Vemos ahí el pase y ahí el remate plácido. Muy sin portero. Ahí el pase de la muerte que fue muy bueno. Y ahí el remate de Abdul. Que vuelve a adelantar a Torrejón, que está cuajando un gran partido, que quiere los 3 puntos. Y de momento lo estaría consiguiendo gracias al doblete de Abdul. Va a poner Barcelona. El remate que se marcha muy cerquita del palo. El remate que se marcha muy cerquita de la portería. Y el balón lo va a poner hacia ese perfil. La pelota arriba. La cambia. Es esférico. Y lo va a buscar. Va a quedar Víctor Viala. Víctor que se apoya. La deja ahí para su compañero. Y el balón lo va a patear. Es bueno el esférico. Es buena esa pelota. Y el balón que a punto ha estado de robarlo. Ese esférico y lo va a tener, que lo va a buscar. El despeje, ojo porque la quiere quedar el Capi. La intentaba dejar y ese balón que se pierde. Está metiéndole mucha intensidad al partido el bueno de
el bueno de Óscar Lomas, el técnico de Torrejón, desde el banco, y sus jugadores desde el campo, porque están haciendo un esfuerzo brutal. Pelota, el remate que se marcha a córner tras la intervención del guardameta. A Tugo, ahí Barcelona. La pelota. El que lo pone el Cancerbero arriba, pelota larga, ojo al remate, que es bueno. Estaba ahí Abdul, el remate está en todas, el jugador africano, autor de los 2 tantos de su equipo en el día de hoy. Cuando la recupera Barcelona es Mateusinho quien se la queda, Mateusinho que la busca, la pelota al otro perfil, es buena la jugada, se quedó con el molde. El esférico y lo va a tener, que lo va a poner ese perfil derecho, balón para Mateusinho, Mateusinho que le pega, ojo ahí al rechace, el balón que no ha entrado a la escuadra y en la línea, pues que ha librado, y de qué manera, se ha librado de qué manera el conjunto de Torrejón, cuando ahora protestan los jugadores, ha tenido ahí Barcelona para poner el empate. Ese remate que ha entrado por muy poquito, ahí la tiene Mateusinho que la busca, ahora quien aprieta es Barcelona cuando vemos ahí la acción repetida. Pues yo tengo mis dudas, Yo tengo mis dudas porque yo creo que el primer bote es dentro. Tengo mis dudas porque yo creo que el primer bote es dentro, a ver si la podemos ver otra vez. Pero ese remate de Mantas, que a mí me da la sensación de que bota dentro de la portería, es muy complicada para el árbitro, pero yo creo que esa pelota bota dentro de la portería, el balón que lo va a tener, el remate, ahora sí el gol. Ahora sí el tanto de la Igualada. Vuelve a poner las tablas el conjunto catalán, que decíamos que estaba apretando en este tramo final. Pues dicho y hecho, el gol del conjunto catalán. Ahí ese remate acrobático. No hemos podido ver qué dorsal es el jugador. El dorsal número 10 es Pablo Crocker. El jugador, cuando vemos ahí la acción anterior repetida, es que es muy complicado, Es muy complicado de apreciar desde esta toma. Yo me atrevería a decir que esa pelota, el primer bote lo hace dentro. El primer bote lo hace dentro, así que ojito, porque la realidad es que ese balón pudo botar dentro cuando queda 1:47 para llegar al final del segundo periodo, al segundo descanso del partido, y el balón que lo tiene, pues esto nos apunta nuestra realizadora, que a su vez ha sido avisada por los cámaras, nos lo dice María, nuestra realizadora, que ha pedido cartulina amarilla para el entrenador de Barcelona. Pues se la apuntamos aquí, Alex Domingo, cartulina amarilla para el técnico por esas protestas, ese gol fantasma, podríamos decir, que no acabó subiendo al marcador. Barcelona que lo intenta, que quiere más en este tramo final del segundo periodo. Hay que recuperar la falta, que yo creo que es clara, falta clarísima del jugador en su intento de recuperar. Acabó arrollando a Mateusinho y va a tener una buenísima oportunidad para poner a
su equipo en ventaja, aunque está muy lejos. 1-0-5 para llegar al final. Izarra. 1-0-5 para finalizar este segundo periodo. También en tablas, si no lo evita nadie. El remate a ras de arena y lo atrapa el guardameta, que ahora se precipitó Víctor Viala, perdió la pelota a su equipo y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota al perfil derecho, Mateusinho para el guardameta, para Alexandre que se anima con el disparo y el gol. El remate a bocajarro de Takasuke Goto, marca el futbolista nipón, marca para que Barcelona se adelante por primera vez en el partido. El toquecito sutil de cabeza tras el lanzamiento del guardameta, se la apuntamos a Takasuke Goto, la asistencia de Alexandre. 40 segundos para el final del segundo periodo y el Barcelona que toma la delantera por primera vez en el partido. Intentar patear ahí el remate. ¡Golazo! ¡Golazo del 4! El conjunto de Torrejón, perdón, del dorsal número 6. Y el remate de Álvaro Mayoral. ¿Cómo le ha pegado? Devuelve las tablas en el marcador. Le duró poquito la alegría al conjunto catalán, le duró poquito la alegría al conjunto barcelonés. Empata Torrejón. Nuevamente tablas en el luminoso. Y ahora quien lo va a intentar va a ser Barcelona. Se estrella en un defensor. Sigue el peligro para el conjunto barcelonés. La chilena que se marcha muy alta. La chilena que se marcha por encima del travesaño. Últimos compases de esta segundo periodo. La tiene en el perfil diestro. Quiere recuperar. Sale con la pelota controlada. Ese esférico que se marcha desviado. El balón que lo va a tener Víctor Viala. Se apoya en Mayoral. Mayoral nuevamente para su portero. La va a poner arriba Víctor Viala. Pedían falta. La concede el colegiado. Y además cartulina amarilla para Abdul. Cartulina amarilla para el jugador. Lo va a cambiar, va a tener que cambiarlo. Se lo estaban diciendo, que se tranquilizase desde el banquillo. Y ahí el empujón de Takasuke Goto. 2 segundos es lo que queda de partido. Yo creo que la va a tocar en cortito el jugador nipón. No, me parece que va a patear directamente a portería. Ya se colocaba al principio, pero va a patear directamente a portería. Y va Goto que la pone. Pues ahí no va a llegar su compañero. Final del segundo periodo, final del segundo tiempo. Aquí en Mazarrón, en la playa de la Rella. Todo por decidir en el tercer tiempo, todo por decidir en los últimos 12 minutos. Así que un descansito, cogemos fuerzas y volvemos con el desenlace de este Torrejón 3, Barcelona 3. No se marchen porque esto está que arde.
Sandra, se me ha puesto en negro el puto monitor. Sí, se ve aquí, pero el monitor está en negro. Muy buenas de nuevo, preparados ya para este tercer y definitivo periodo en este duelo entre Torrejón y Barcelona. De momento 3-3, de momento el empate que campea en el marcador, pero todavía quedan 12 minutos, todavía quedan 12 minutos apasionantes por delante. Un encuentro de alternativas y en un encuentro donde ambos equipos se están teniendo muchísimo respeto. La pelota que la va a tener, la va a poner el conjunto barcelonés. Ojo al remate, la parada de Román Gros que vuelve al terreno de juego. La parada de Román Gros que la manda directamente a saque de esquina. Ojo al remate, a punto de llegar el cuarto. El remate que se marchó. El balón que lo tiene Amund Haaland. Pelota en el perfil derecho, ese balón que lo va a buscar, le va a golpear, despeja, repele. Ahí la zaga, repele la defensa. Y el esférico que lo va a disponer, que lo va a tener desde campo propio. Balón al área, la mueve el conjunto madrileño. Pedía una posible falta, no indica nada el colegiado, no indica nada el árbitro. Y el balón que lo va a mover, que lo va a tener Mateusinho. Mateusinho que toca el balón, lo frena. Estamos en el primer minuto ya cumplido. Este segundo periodo. Barcelona que la mueve de lado a lado. Barcelona que quiere tener el balón, tener el dominio del juego en este tercer periodo, mejor dicho. Toca atrás para Alexandre. Alexandre que toca ahí con su compañero. Balón con las manos, la pone al perfil derecho. Pedían mano, no lo indica así. Ojo porque puede ser buena. La tuvo ahí Abdul que se frena. Bien ahí desde el suelo, haciéndose fuerte. Y ojo porque la quiere Mateusinho que evita que se pierda. Mateusinho que sigue con el balón. El centro al área. Ojo que la pelota está muerta. Y el gol. Gol de Diogo Alves para poner por delante a Barcelona. Pedían que esa pelota se había perdido por la lateral. No lo consideró así el colegiado. El balón al área, el mal despeje de la zaga. Y ahora sí, tras tocar en el larguero, Diogo Alves que pone el cuarto, que adelanta a su equipo a falta de 10 minutos para el final. Y el balón que va a ser para Torrejón, que va a ser para los madrileños, que en el segundo periodo nada más que encajaron el tanto, respondieron con un zapatazo de Mayoral. Cuando vemos ahí la acción repetida, creo que se ha salido, igual que creo que en el segundo periodo ese gol fantasma fue gol. Creo que esa pelota ha sobrepasado la línea de banda. Muy justita la jugada, muy complicada para el colegiado. Y ahí la jugada que continuó y acabó con ese gol de Diogo Alves, con ese tanto del 8, que quiere poner, que quiere ese balón, que lo va a tener, que lo va a poner desde el área. Y ahora sí el gol. El quinto para Barcelona. El tanto de Alexander Adjei. Marca el conjunto catalán, que en apenas segundos ha conseguido 2 goles que le dan ventaja de cara
a este tercer periodo para mantener la segunda plaza y sobre todo para meter presión al líder, a Benidorm Folletes, que va a cerrar la jornada en este campo a partir de las 11:30 con ese duelo que le va a enfrentar a Spartan Beach Soccer. Pues ya tenemos los primeros resultados de la mañana, partidos de las 9 de la mañana. El duelo que os hemos contado aquí, el Rivas Jarama, que ha caído por 5-8 ante el Playas de San Javier, y el otro duelo, los Alcázares, que se ha impuesto por 8-1 a un collerense que sigue sin sumar un solo punto en estas 8 primeras jornadas, 8 derrotas. Todos sus partidos los cuenta por derrota el equipo valenciano, el equipo de Cullera. Pelota que la mueve de un lado a otro ahí el cuadro. Pelota que la mueve de un lado a otro el cuadro barcelonés, que ahora no tiene ningún tipo de prisa. Si no lo tenía nada más comenzar este tercer periodo, imaginad ahora que ha conseguido los 2 goles de renta. Ahora lo intentaba de chilena, se marcha muy desviada, se marcha muy por encima del travesaño, y el balón y lo tiene, que lo mueve Román Gros. Román Gros que la toca, Román Gros que la pone, la chilena de su compañero que no ve portería, la chilena que se marcha desviada. 8-14, resultado que favorece a Barcelona. ¿Y de qué manera? Dar la vuelta ahora a Torrejón, la pelota filtrada es buena, pero está muy solo el jugador de Torrejón. Ahí tiene que frenarse, tiene que ceder hacia atrás. Ahora llega jugador que cerraba y la deja para su portero, para Román Gros. Los que la pone por delante. Bueno ese toquecito, cambiando el tobillo, el esférico de Álvaro Mayoral. Ahí favorece ese rechace a Román Gros, al guardameta. Y el esférico que se lo va a quedar. La tiene Román. Román que abre, Román que toca ahí el remate al lateral de la red. Al lateral, ese lanzamiento de Abdul. Y lo sigue intentando para su equipo. Sigue intentando para los suyos. Le piden que aprieten. Quiere intensidad en la presión. Quiere intensidad el técnico, a sabiendas de que entra en la parte decisiva del encuentro y tiene que remontar una desventaja de 2 goles. Para el jugador, pelota para el futbolista nipón, era Takasuke Goto. El balón que se perdió muy pero que muy desviado. La pelota por delante, pelota al perfil defensivo, la tiene Román Gros. Román Gros que la pone, sale de puños el guardameta. Sale de puños Alexander, que ahí se hace con la pelota, y ahí se hace con el balón, y el árbitro que señala la falta cometida por Dogo, que fue por esa pelota, que fue por ese balón. Vamos ahí la acción anterior, ese balón que despejaba con los puños. Yo creo que no hubo nada punible en esa acción. Yo creo que actuaron bien los colegiados porque despeja bien la pelota el jugador. Y el esférico que lo va a tener, que lo van a poner en el perfil la pelota que va a poner, le va a colocar con mimo el guardameta, va a colocar con mimo el cancerbero. El balón que lo va a buscar
Balón que busca el largo, pelota que busca arriba. Ojo ahí porque se envenenó tras tocar en la arena. Barcelona que está controlando de forma espectacular los tiempos del partido en este tercer periodo. El balón que lo busca. Esférico para Diogo, ahí porque se queda muy corta esa pelota. Tiene que sacarlo, que bien ahí la acción, pero se le marcha por línea lateral. Pierde el esférico. Y el esférico. El balón. Que lo busca, que lo tiene. Esa pelota que lo va a buscar nuevamente el conjunto barcelonés. Avanza, le pega, abajo atrapa Román Gros. Y el esférico que lo va a mover, que lo va a tener en el perfil central. Ese balón que lo va a buscar el guardameta. 4:43, qué buena la parada, qué buena la intervención. Y ahí la falta cometida por el futbolista de Torrejón. Se duele Alexandre. Vemos ahí el intento de Román Gros, intento de remate. Vemos la pelota ahí. Va por la pelota el dorsal 19. Va por la pelota Iñaki Zabaleta. Se ha llevado la cartulina amarilla. Se la apuntamos. El esférico que lo va a tener el guardameta. Quedan 4:38. El esférico que lo va a tener, que lo va esférico y lo tiene. Mueve atrás, quiere lanzar la chilena. El centro que no encuentra rematador. Ese centro chut y no encuentra destinatario. Y la va a tener desde la lateral. La pone ya rápido Torrejón, que no tiene un segundo que perder. El equipo madrileño, al que ve cómo se le acaba el tiempo. La patea arriba Román Gros. La patea arriba el guardameta. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en circulación. Es el conjunto barcelonés el que la mueve, el que la tiene en ese perfil central. Balón que se queda y que va a buscar, que va a mantener en ese esférico. Pelota al otro perfil, la controla el bueno de Román Gros, la deja arriba. Qué buena la maniobra, va a buscar el lanzamiento. Ojo porque el rechace le puede caer a Goto. Goto que recupera, cae al suelo, dice el árbitro que ahí no hay nada. Ahora sí, la zancadilla de Mateusinho. Y el balón va a llevar la cartulina amarilla. Se va a llevar esa cartulina. La pelota estaba fuera. Efectivamente es lo que le está diciendo el árbitro. La pelota estaba fuera de los límites del terreno de juego. Cartulina amarilla para Mateusinho. Cartulina amarilla para el 7 de Barcelona. Vamos ahí, cómo
Le puso la zancadilla cuando la pelota ya estaba fuera, que es lo que le estaba explicando el árbitro al jugador. Minuto 54 es lo que resta para el final del partido. 2:54 es lo que resta al final de este encuentro. La va a poner Quique Martín, y la pone al área, directamente a las manos del guardameta, y el balón que lo va a tener el conjunto de Torrejón. Va a tener una falta desde el centro del campo. Ha pateado Alexandre, no está permitido en las normas, y ahí es donde va a tener... Bueno, pues invalidan la acción, invalidan la acción, corrigen la acción anterior, y pero la falta finalmente se queda en nada. Pues ahí teníamos esa oportunidad para Torrejón, que finalmente no se ha producido. 2:10 ahora el partido, que está entrando también en una fase en la que los banquillos no están ayudando para nada, están calentando mucho más la película. Cuando ahí despeja Paulo Crocker. Los banquillos que tampoco paran de hablar en este tramo final, y a los árbitros que les está costando un final de partido donde están teniendo mil factores externos. Queda 1:57, la pelota que la quiere poner al área, el balón es bueno, el despeje directamente fuera, va a ser nuevamente saque lateral, va a ser nuevamente saque de banda, y ahí es Abdul quien la pone. El remate de cabeza que no encuentra portería, el remate de cabeza que se marcha por encima del travesaño. Ya la tiene Diogo Alves, que la va a tocar, quiere buscar esa pelota, se pierde por línea lateral, balón por dentro, ojo al remate, le cae a Abdul que la pone, el remate fuera de compañero, el remate fuera de Amun Haaland, y el balón que lo va a disponer ya nuevamente el cuadro catalán. La tiene Barcelona, avanza con la pelota controlada, quiere seguir con ese esférico, el palo fuera, fue el palo por la lateral. Ese balón que lo va a tener, ojo al remate muy blandito a las manos de Alexandre. Barcelona que se va a llevar la victoria, que se va a llevar los 3 puntos para permitirse seguir una semana más, un día más, una jornada más como segundo clasificado, y a esta hora de la tarde con los mismos puntos, el líder con los mismos puntos que el Benidorm Folletes, que tiene que jugar su partido ahora para el crono. El árbitro es un jugador tumbado sobre el terreno de juego. Estamos ya en el tramo final de este partido, estamos ya en el tramo final del encuentro. Ahí el balón y lo va a tener Barcelona desde la esquina, preparado Diogo Alves, preparado el 8 para poner ese balón. 25 segundos para llegar al final del partido, y ahí la pelota la va a tener en el otro lado. Le dice el árbitro que la tiene que sacar desde el otro perfil, se había ido al lado derecho, tiene que ser desde el lado izquierdo, y ahí la pelota que la va a poner, se la va a llevar a la esquina, llega ahí para hacerse con ella el guardameta. Ahí ha pasado de todo, ahí los jugadores tumbados en la arena, el balón que lo despeja, la pelota que se pierde, y el esférico para el crono. Quedan 8 segundos, para llegar al final. La pelota que no encuentra destinatario, se la queda el guardameta. Vamos a llegar al final del partido. Victoria por 5-3 para Barcelona, y le sirve para conseguir su 7º triunfo de la temporada. 7 victorias, una sola derrota la cosechada ante Benidorm Folletes el pasado viernes. El conjunto madrileño, que suma
su segunda derrota de la temporada. 5 victorias, perdón, un empate, 2 derrotas, 16 puntos. Se queda lejos de la cabeza, pero sigue en esa zona noble de la tabla. Señores, esto ha sido todo. Nos vamos, pero volvemos en nada a las 11:28 con ese último partido de la jornada aquí en la playa de La Rella. Ese duelo que va a enfrentar a Benidorm Folletes y a Spartan Beach Soccer. No se marchen porque tenemos fútbol Playa del Bueno. Todavía queda más. Chao, chao.